Qué gusto saludarle, buenos días, ¿cómo está? Qué bueno verle esta mañana, damos gracias a Dios porque nos podemos reunir y también usted que nos mira, qué bueno verle en esta transmisión. ¿Por qué no me ayuda dándole un aplauso de bienvenida a todos los que nos ven en esta transmisión? Gracias por estar conectado y le invitamos a que en una próxima usted pueda venir y nos pueda conocer, saludar personalmente. Será un gusto tenerles aquí. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí hoy en su misericordia. Yo le felicito por estar aquí temprano. ¿Quiénes ya desayunaron? ¿Todavía no? Después. Y quiero contarle, hoy iniciamos una nueva serie que durante unos fines de semana estaremos viendo. Acabamos de terminar una serie que se llamaba Oraciones de Agradecimiento. Y estudiamos algunos pasajes de Pablo y pasajes que casi estaban al principio de sus cartas, que era un factor común, era que era una oración, un agradecimiento por los destinatarios y vimos la aplicación a nuestras vidas. Pero hoy iniciamos una nueva serie que estaremos hablando sobre la Trinidad, porque es importante entender qué creemos, qué es lo que pensamos como cristianos, las doctrinas básicas que los cristianos debemos de tener, que creemos en la Frater. Y estaremos viendo acerca sobre la Trinidad. Es una doctrina que tenemos que entender, que no es fácil de entender, pero que la encontramos en la Biblia. Aunque la palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la Biblia explícitamente, está implícitamente. Y por ejemplo, yo quiero que me acompañe a 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14 dice de la siguiente manera: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenemos que entender la doctrina de la Trinidad o entender la Trinidad, porque eso nos ayudará a conocer a Dios. Nuestra vida, nuestra tarea, nuestro objetivo como cristianos es conocer a Dios, entender quién es Dios, poder tener una relación con Dios. Y para poder tener esa relación con Dios debemos de conocerlo. Pero no podemos conocerlo si no entendemos la Trinidad, que es Dios en tres personas. Ahora, yo sí quiero decirle una cosa. Aunque aquí expliquemos y estudiemos lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad, hay que recordar que Dios es infinito y nuestras mentes son finitas. Muchas veces no vamos a entender lo que Dios es. En nuestra mente no vamos a lograr comprender todo lo que Dios es. Pero la Biblia nos habla acerca de la Trinidad. Hay muchas cosas que probablemente usted dice, ¿cómo es eso, verdad? Póngase a pensar, vamos a estar en una eternidad adorando a Dios. Nuestra mente no logra entender eso. No logra comprender el 100% de eso. Pero estaremos en una eternidad con Él, exaltándole, adorándole. Ok, la Trinidad, como le decía, no vamos a poderla, algunos tratan de explicarlo con algunas cosas gráficas y no se puede explicar. Algunos lo tratan de explicar con el agua, con los diferentes estados, líquido, sólido, gaseoso, pero no se puede explicar con eso. O algunos lo quieren explicar con un trébol, una hoja de trébol, pero también tiene sus limitaciones. No hay una figura que logre explicar correctamente y completamente lo que es la Trinidad.
La doctrina de la Trinidad. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? La Trinidad afirma que Dios en sí mismo, en su propio ser, existen las personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, es un solo Dios. El término Trinidad fue usado por primera vez por Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Y expresa una magna verdad bíblica. El Dios único se revela a nosotros en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de ellos es distinto de los otros, pero relacionados entre sí. Y las tres personas son totalmente iguales y eternamente divinas. Es decir, Dios en tres personas, cada una de estas personas es Dios y es un solo Dios. Dios en tres personas, cada una de estas personas es Dios y es un solo Dios. Pero no son tres dioses, politeísmo, tampoco tres partes de Dios como un huevo, ni tres estados de Dios como los estados del agua. Como le decía, no hay una ilustración que explique esto. Dios en tres personas, cada una de estas personas es Dios y es un solo Dios. Ahora, repito, esto es para que entendamos cómo conocer más a Dios. La Trinidad aparece en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Y para ir entendiendo cómo aparece, tenemos que recordar que desde el Antiguo Testamento Dios pidió que fueran un pueblo monoteísta, que lo adoraran solamente a Él. Recuerde que hemos estudiado, lo hemos hablado varias veces, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, Dios les dio las instrucciones. Les dejó los 10 mandamientos en Éxodo, le dice a Moisés, dales estos mandamientos para que cuando ellos salgan de Egipto, para que cuando lleguen a la tierra prometida, no adoren a otros dioses, sino que solo a mí. Recuérdese que el pueblo de Israel no obedece a esto y a una siguiente generación en Deuteronomio capítulo 5 les vuelve a dar los mandamientos. Le vuelve a dar los mandamientos para que cuando entraran a la tierra prometida adoraran solamente a Dios. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es ¿el qué? El único Señor, un solo Dios, que fueran monoteístas. El Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel empieza a adorar a otros dioses y Dios constantemente les recuerda, hey, ¿hay cuántos dioses? Un solo Dios, yo soy el único Señor. Y uno de los profetas que habla de esto es Isaías. Miremos uno de los pasajes de Isaías, Isaías capítulo 45, versículo 21. Y dice, declaren y presenten sus pruebas. Deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y salvador. No hay ninguno otro fuera de mí. El monoteísmo afirma que hay un solo Dios y aquí vemos como Dios por medio de Isaías les está diciendo, hey señores, yo les dije que se iban a ir en pos de otros dioses, pero les recuerdo, yo soy un solo Dios, yo soy el único Dios. Entonces vamos armando esto y hay un solo Dios, tres personas, pero son un solo Dios. El Antiguo Testamento siempre nos sigue mostrando la Trinidad. Miremos estos pasajes. Génesis 1:26. Por favor, acompáñenme a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Mire cómo en el Antiguo Testamento aparece la Trinidad. Génesis 1:26.
Luego dijo Dios, ¿cómo dice su Biblia? Hagamos. ¿Plural o singular? Plural, hagamos, no una persona, plural. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Mire cómo este juego de palabras, plural, singular. Hagamos, pero luego en el 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Porque ese Dios creó del versículo 27, aunque no esté en plural, es tres personas, que estas tres personas son divinamente Dios y es un solo Dios. Pero en el versículo 26 lo encontramos como plural, hagamos. Mire Isaías 6:8. Acompáñeme a Isaías 6:8, por favor. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por qué dice? Por nosotros, plural nuevamente. Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios y es un solo Dios. ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Vemos ese juego nuevamente del plural, singular. Entonces oí la voz del Señor, plural, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Plural. Dios en tres personas, cada una de estas personas es plenamente Dios y es un solo Dios. Hay más pasajes en el Antiguo Testamento que demuestran la Trinidad, que demuestran que es Dios en tres personas. Por ejemplo, el Salmo 110 que es citado por Jesús. Miremos el Salmo 110 y luego vemos cómo lo cita Jesús. Salmo 110, versículo 1. Así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Salmo 110, 1. Así dijo el Señor a mi Señor. Y sabe, nuestras traducciones no logramos entender realmente qué es lo que está diciendo el pasaje, lo hemos hablado. El comité de traducción se tiene que regir a varias normas, pero cuando vamos a este pasaje en el original, este Señor de primero es la palabra hebrea Yahvé. Y la siguiente palabra que dice a mi Señor es la palabra Adonai. ¿Y qué está hablando aquí? Está hablando de, así dijo Dios Padre a Dios Hijo. Dios Padre a Dios Hijo. Pero mire cómo lo cita y vamos a empezar a ver un poco lo que es la Trinidad en el Nuevo Testamento. Mire cómo lo cita Jesús este mismo pasaje. Marcos capítulo 12, 36. Marcos 12:36 cita el Salmo 110 y dice, David mismo hablando por el Espíritu Santo. Mire cómo Jesús menciona aquí al Espíritu Santo y hablando y poniendo nuevamente a la Trinidad. David mismo hablando por el Espíritu Santo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Lo que realmente este pasaje está diciendo, y lo pudiéramos leer de esta manera, David mismo hablando por el Espíritu Santo declaró y dijo, Dios Padre a Dios Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies.
Vemos cómo la Trinidad aparece también en estos escritos. Pero mire, hablemos un poquito más de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Pablo la va a citar varias veces. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Gálatas 3, 20. Y usted puede ir ahí subrayando, marcando de un color Dios Padre, de otro color Dios Hijo, de otro color Dios Espíritu Santo, si usted quiere ver. Gálatas 3:20 nos vuelve a mencionar también el Nuevo Testamento cómo era un solo Dios, el monoteísmo. Gálatas 3:20 dice, ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo, Dios es, ¿cuántos? Uno solo. Dios es uno solo. 1 Corintios 8:4. Hablando de que Dios es uno solo. 1 Corintios 8:4. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Que hay un solo Dios. Vemos cómo nuevamente el Nuevo Testamento establece que hay un solo Dios, pero cómo ese solo Dios también se menciona en tres personas. Ahora sí, acompáñeme a Mateo 28:19. Jesús, al establecer la gran comisión, establece también la Trinidad, establece Dios en tres personas. Mateo 28:19. Qué bonito cómo se oye en las hojas de las Biblias, mire. Mateo 28:19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en tres personas. Cada persona es plenamente Dios y es un solo Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo en sus cartas, 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Nuevamente aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si usted se da cuenta, a veces no necesariamente el orden de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí aparece Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre. Cartas de Pedro, miremos un ejemplo de cartas de Pedro. Hay mucho más pasajes donde se encuentra la Trinidad. Yo le estoy dando algunos para que podamos ver cómo el Nuevo Testamento menciona la Trinidad. Primera de Pedro 1:2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Mire cómo la Trinidad aparece aquí, cómo las tres personas de Dios aparecen aquí. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Mire cómo aparece la Trinidad. Ahora, ¿cómo realmente aplica la Trinidad a nuestras vidas? ¿Qué entendemos? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo es que Dios puede revelarse a nosotros en estas tres personas? Recuerde, Dios en tres personas, cada una de estas personas es plenamente Dios y es un solo Dios. Por ejemplo, en la creación, el Padre es la fuente de la creación. El Hijo es el agente mediador de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el Espíritu Santo es quien da vida y ordena la creación. Es decir, el Padre origina la creación, el Hijo ejecuta la creación y el Espíritu perfecciona la vida, perfecciona
la creación. ¿Se da cuenta cómo opera Dios en tres personas en cada uno de los aspectos de nuestra vida? En la salvación, porque nosotros sabemos que hemos sido salvados por Él. El Padre planifica y origina la salvación. Juan 3:16, ¿usted se sabe ese pasaje? Porque ¿de qué? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué es importante entender la Trinidad? Porque Dios Padre planifica la salvación. Él origina la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre al mundo, que envió a Dios Hijo. El Hijo ejecuta la salvación, se encarna. ¿Sabe? Dios Hijo siendo hombre, siendo Dios, perdón, se hace hombre y no se hace semejante a Dios, no le importa ser semejante a Dios, sino que viene y Él se hace hombre, viene a habitar como hombre, viene a morir como hombre, viene a morir en la cruz por usted y por mí, para luego resucitar y ascender al cielo. El Padre planifica la salvación, origina la salvación, el Hijo ejecuta la salvación. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo mediador, ese mediador era en que usted estaba separado de Dios, yo estaba separado de Dios, usted y yo éramos enemigos de Dios, pero vino Jesucristo mediador, porque el Padre planifica la salvación, pero Dios Hijo ejecuta la salvación. Y Él viene a mediar y dice, vengo a reconciliar, vengo a ser el puente entre los hombres y Dios. Vengo a reconciliar al hombre con Dios, porque fue el hombre el que falló. Vengo a hacer que el hombre se pueda acercar a Dios, porque el hombre está lejos de Dios. Pero el Espíritu Santo aplica la salvación. ¿Sabes? El Espíritu Santo el que nos convence de pecado, nos regenera, nos reargulla, es el que mora en nosotros y nos santifica. Tito 3:5 dice Pablo en su carta a Tito, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El Padre ejecuta la salvación, o origina la salvación, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación. Y ahí vamos entendiendo entonces un poco más a Dios y cómo obra en nosotros, cómo obra diariamente en nuestra vida. La Trinidad en la vida diaria. ¿Cómo aplica esa Trinidad en esta vida cristiana? ¿Cómo al salir de aquí entiendo que Dios está obrando en tres personas? Cada persona es plenamente Dios y es un solo Dios. El Padre nos ama, nos disciplina, nos cuida nuestras necesidades diarias, nos conoce, nos agarra, nos apapacha como hijos. Mateo 6:27. Mateo 6:27, esta es la función del Padre, cuidarnos, vernos. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta, está diciendo Jesús. El Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios en tres personas y Dios Padre sabe, tiene cuidado de nosotros y somos sus hijos. Somos sus hijos. Podemos clamar, Abba, Padre, que es papito mío.
Como cuando un niño va corriendo con su papá y le tira los brazos y le dice papi, papi, tal vez lo viene persiguiendo un perro, ¿verdad? Sabe, así podemos nosotros llegar con nuestro Dios Padre, porque es Dios en tres personas, un solo Dios, Dios Padre. En nuestra vida diaria, Dios Padre tiene cuidado de nosotros. Dios Padre está atendiéndonos como hijos, viéndonos como hijos. Pero el Hijo, Dios Hijo, intercede por nosotros ante el Padre. Es nuestro ejemplo de obediencia, nos da fuerzas y nos inspira a servir. Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. Dios Hijo es quien nos da ese ejemplo de vivir. Es quien forma en nosotros el carácter de Cristo. Juan 13:15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Cómo opera la Trinidad entonces? Dios Padre tiene cuidado de nosotros, nos corrige, pero Dios Hijo nos da el ejemplo para vivir. Y el Espíritu Santo es quien vive en nosotros, nos guía, nos consuela, nos convence de pecado. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron el espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Sabe, Él es el que nos guía, Él es el que nos consuela. Dele ese aplauso fuerte a Dios. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Sabe? Es el Espíritu Santo quien nos consola. Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les dejo al Consolador. Les dejo al Paracletos. Paracletos quiere decir el que está a su lado, el que llaman a su lado. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, consolándonos, guiándonos. Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Dios Padre que cuida de nosotros, Dios Hijo que nos modela la vida, el ejemplo que tenemos que seguir, y Dios Espíritu Santo que nos guía y nos consuela. ¿Quiere aprender más sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Venga los siguientes fines de semana. En cada fin de semana estaremos estudiando cada una de estas personas. Y recuérdese, cada vez que usted adore a Dios, cada vez que usted se rinda a Dios, cada vez que usted se hinque ante Dios, cada vez que usted levante las manos, cada vez que usted entre a leer la Biblia, ore, está orando a un Dios magnífico, a un Dios que no lo podemos entender, a un Dios que es tres personas, plenamente cada persona Dios y un solo Dios. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y le adoremos, cantémosle, terminamos esto y dígale, Señor, no te entiendo, pero te adoro hoy. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie
Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Hoy te adoramos. Hoy te adoramos. Hoy entendemos que eres un solo Dios en tres personas. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque originaste esa salvación. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias. Espíritu Santo, guíanos, consuélanos. Yo te pido que si hay hoy personas aquí que tal vez necesitan hoy ese consuelo, les consueles. Que hoy, si hay personas aquí tal vez que se sienten solos, que hoy, Espíritu Santo, tú les hagas ver que no están solos. Que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir tu consuelo. Si hoy hay personas aquí que necesitan una guía, sabiduría para tomar una decisión, que tú seas quien les guíe hoy, Espíritu Santo. Que queremos que tú seas quien gobierne nuestras vidas, que tú seas quien guíe nuestras vidas. Señor, hoy nos rendimos. Espíritu Santo, nos rendimos a ti. Dios, nos rendimos a ti. Hoy entendemos que el fruto es el fruto del Espíritu y no de nuestras obras, no de nuestras fuerzas. Hoy nos rendimos a ti para poder dar ese fruto del Espíritu. Gracias, gracias. Hoy te adoramos, te exaltamos. Tal vez no logramos entender todo, pero Señor, con convicción en nuestros corazones, sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios en tres personas. Gracias. Yo le voy a pedir que siga en este mismo sentir, que pueda bajar sus manos. Y tal vez usted me dice: Jorge, sí, hoy me explicó todo esto, pero yo me siento lejos de Dios. Yo quiero hablarle nuevamente de ese plan de salvación y cómo Dios en tres personas operó para poderlo salvar a usted. Dios origina la salvación, Jesucristo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación. Si usted me dice: Jorge, yo me siento lejos de Dios, yo quiero decirle que Dios le quiere dar esa salvación. Dios le quiere salvar. Si alguien aquí me dice: Jorge, yo me siento que estoy perdido, que estoy hundido, yo quiero decirle que Dios quiere salvarle. Y operaron las tres personas para poderle salvar. Si usted quiere decirle: Jesucristo, entra en mi corazón, salva mi vida, perdóname de mis pecados, yo quiero dirigirlo en una oración. Si usted se quiere acercar hoy a Dios y entiende que lo puede hacer por medio de Jesucristo, yo le quiero dirigir en una oración. Si usted quiere hacer esta oración, por favor levante una de sus dos manos. Por favor levante una de sus dos manos para que podamos reconocerle, ubicarle, y yo le pueda dirigir en esta oración con toda confianza. Si usted le quiere decir: Jesús, sé el Salvador de mi vida, levante una de sus dos manos con toda confianza, con toda confianza. Tal vez no veo su mano levantada, pero tal vez si usted la levantó, pase aquí al frente y no logro verla, o tal vez no la levantó y ahí en su lugar usted sabe que tiene que pedirle perdón y que Él tiene que entrar a su corazón. Pase aquí al frente. No quiero dejar pasar este momento si hay alguna persona. Que Dios le bendiga. Si hay alguien más que le quiera decir: Jesús, sé el Salvador de mi vida, Él le ama, Él murió por usted. En unos instantes le voy a pedir que repita esta oración conmigo, pero usted que nos está viendo en cualquiera de nuestras plataformas en televisión, si usted quiere entregarle su corazón a Él y le quiere decir: sé el Salvador de mi vida, yo le voy a pedir que también en este momento repita esta oración conmigo. Usted que está aquí y usted que nos está viendo en esta transmisión, repitan conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y resucitaste por mí. Quiero amarte todos los días de mi vida. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Le voy a pedir que acompañe a la servidora, que tenemos algo para usted a mi izquierda. Que
Querida congregación, antes de que se vaya, quiero recordarle. El próximo fin de semana tenemos la convención Entrenadores. Usted puede venir, mire, pero es que yo no estoy en zona de campeones. Venga, invite a otros, invite si usted conoce gente que está también trabajando en escuela dominical en otras iglesias. Venga, el tema es las generaciones. ¿Cómo entendemos a la generación Z, a la generación Y, a la generación Alfa, que son los niños de 2 a 16 años? Tal vez usted tiene hijos de 10, 8, 12 años y no los entiende. Es porque usted es una generación diferente a la generación Alfa. Venga, estaremos compartiendo recursos importantes, información importante para cómo atender a estas generaciones. Venga, traiga invitados, inscríbase en convencionentrenadores.org. Cualquier cosa puede pasar al centro de información para que le ayuden y así podamos seguir transmitiendo el evangelio a las siguientes generaciones. Que Dios le bendiga y que tenga un buen domingo.